Hola. Hola. ¿Cómo están, chicos? ¿Descansaron? ¿Eran felices ya clase? Ah, esta semana no sé eso. Sí, de colegio. La semana pasada siento que no descansé nada. Ya. Bueno, primero, quiero recordar la próxima semana nosotros tenemos una evaluación general, ¿cierto? Una 7, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Volvieron del 18 ya perdidos totalmente. Profe, ¿qué día es? Martes y miércoles. Por eso no nos vamos a ver la próxima semana. Ya. También, como otras cositas, nos queda por ver solamente electricidad, que debería ser más o menos 2 clases, casi medio. ¿Ya? O sea, ya súper poca materia. Y la vamos a terminar en octubre. ¿Ya? Hoy día vamos a empezar con el primer repaso, que vamos a repasar todo lo que fue onda. ¿Ya? Obviamente no voy a ver toda la materia de nuevo, van a haber algunos conceptos que lo puedan ver quizás muy en desorden, ¿ya? Porque lo necesite, porque voy a enfocarme en abarcar la materia de las 4 clases, ojalá 1 hora, ¿ya? Cosa que queden unos 20 minutos para que ustedes después puedan trabajar un poquito y preguntar si tienen alguna duda, ¿ya? Así que, bueno, ya está aprovechando igual que harta gente que no vino esta semana, aprovechando su semana de vacaciones. ¿Ya? Y bueno, igual con ustedes que pudieron venir, poder igual repasar algunas cosas importantes. Ya. Vamos entonces primero con ondas y vamos a comenzar pronto con la clasificación de la onda. No voy a ver las características iniciales por si acaso. La voy a nombrar rápidamente. La rapidez es longitud de onda por frecuencia, ¿se acuerdan? Y la frecuencia es 1 partido en el periodo. Y un ciclo completo es eso, es empezar y terminar donde mismo. Claro, mismo donde comience, ¿cierto? Vamos con las clasificaciones. Primero, por medio de propagación. Tenemos la onda, primero, mecánica, que necesita un medio elástico para propagarse, y segundo, electromagnética, que no necesita un medio, ¿cierto? Por ejemplo, la luz, ¿cierto? Hay un ejemplo claro, tenemos sonido y luz, ¿cierto? Sonido de la onda mecánica, luz, onda electromagnética. ¿Ya? Cosas importantes que de cada una como que distinguen bastante es el tema de que la onda mecánica, a medida que el medio es más denso, se hace más rápido, ¿cierto? A diferencia de la onda electromagnética, que el medio más denso se hace más lento.
generalmente, porque también hay otros factores que actúan, ¿ya? Entonces es una gran diferencia que hay entre cada una, ¿ya? Y tiene una cierta lógica dentro de todo, sabiendo que la onda mecánica necesita un medio para propagarse. Entonces, si las partículas están más cerca, cuesta menos que la energía pase de una partícula a otra, ¿cierto? En cambio, la onda electromagnética, como está formada por estas partículas llamadas fotones, ¿se acuerdan que hablamos sobre eso cuando vimos luz? Si hay menos partículas, si están más separadas, las partículas más fáciles puede pasar y por eso es más rápido, ¿cierto? Entonces, igual es más o menos, como repito, como de cierta forma lógica, ¿cierto? Recordar cuál es más rápido y cuál es más lento, ¿cierto? Bien. Luego, segundo, de forma de clasificarlas por la dirección de vibración de las partículas, ¿cierto? Primero tengo la onda transversal, que se ve más o menos así, ¿cierto? Ojo, voy a dibujar en azul cómo se mueve la onda. La onda se mueve de esta forma, ¿cierto? Y las partículas vibran como están marcados en rojo, ¿cierto? Y lo longitudinal, esto es como una especie de resorte, ¿cierto? Que en algunos, bueno, la onda para empezar se mueve así, ¿cierto? Y acá vamos a tener que estas se juntan en algunos puntos y en otros puntos se separan y en otros puntos se vuelven a juntar. Esto más o menos algo así. ¿Pero qué era en rojo? En rojo es cómo viran las partículas, ¿ya? Las partículas del medio, ¿cierto? El aire, la cuerda, ¿cierto? Porque recuerden que la onda no tiene masa, ¿cierto? Este tema que hablamos de que la partícula de los fotones no tienen masa, ¿cierto? Teóricamente, obviamente. Si uno y las no son una cosa que no está en la luz, ¿ya? Pero nosotros, ¿bien? Tercera forma de clasificar la onda. Por dimensiones. Primero, unidimensional, en una dimensión. Que va, ¿cierto? Por ejemplo, la cuerda, ¿cierto? Cuando hicimos mirar la cuerda, ¿se acuerdan? Iba desde mi mano a la mano del compañero, ¿cierto? En una línea recta. Ya, que la cuerda se vea que va hacia arriba y hacia abajo, ¿cierto? Eso es porque las partículas vibran de esa forma. ¿Ya? No el movimiento de la onda. ¿Bien? Dos, bidimensional. Sobre una superficie. Por ejemplo, si yo le pego la pared acá, ¿cierto? Entonces se va a mover, bueno, igual en tres dimensiones porque esto tiene profundidad, en general principalmente en dos, ¿cierto? Separándose desde donde golpeé, en forma como un circulito alrededor de ellos, ¿cierto? O una gota, ¿cierto? Que cae en una fuente con agua, ¿cierto? Se mueve, se ven estas crestas, se ven estos circulitos concéntricos formándose alrededor de ese punto, ¿cierto? Una gotera. Tercera, tridimensional. El sonido, ¿cierto? El sonido nosotros, compartiendo el mismo espacio, ya no lo escuchamos, ¿cierto? No es necesario que yo mire a cada uno, ¿cierto? Va a escuchar igual. Que me dijo mi voz a cada oído, ¿cierto? Ni tampoco me ponga en el mismo plano, ¿cierto? Que me agache y me ponga como la misma altura todos para que esté con el mismo plano, tampoco, ¿cierto? Compartiendo el mismo espacio es suficiente. ¿Bien? Cuarta, por número de pulsaciones.
es un pulso, si es una pulsación. Por ejemplo, cuando yo hablo, son pulsos que voy generando de forma independiente. Yo le pido a la varilla. Es un pulso. ¿Ya? Pero, si yo genero, siempre digo, entre comillas es como infinito, ¿ya? Si genero infinitos pulsos en un cierto periodo de tiempo, por ejemplo, esto. Eso es una onda periódica, ¿cierto? Porque está generando de una forma periódica, ¿cierto? Una cierta cantidad de pulsos, un cierto tiempo. ¿Ya? ¿Vamos? Por último, por extensión del medio, que es como viajan básicamente, es una onda viajera, la que viaja libremente. Por ejemplo, mi voz, ¿cierto? Sale por esa ventana, podría llegar a subir por la escalera y el primer piso me escucha, ¿cierto? Bueno, más probable escuchan la voz del lado y la voz fuera. ¿No? Pero esa es la idea, ¿cierto? En cambio, una onda estacionaria es una onda que está atrapada entre ciertos puntos. Por ejemplo, la cuerda vibrante, ¿cierto? Que está atrapada entre el generador de la onda, que se acuerdan cuando hicimos este ejemplo de la cuerda, era yo, y el compañero que estaba afirmando la cuerda del otro lado. ¿Cierto? La cuerda rebotaba, o sea, la onda rebotaba en su mano, hay otro fenómeno entre ellos, pero que es la reflexión de la interferencia que generaba una onda estacionaria. ¿Cierto? Ya. Vamos a anotar antes de lo que quieran anotar. Ya, si quieren preguntar algo, pregunten. Les voy a dar 2 minutitos y luego vamos a ir con los fenómenos fenómenos ondulatorios. ¿Ya? ¿Profe? Bien. ¿Cuál era la viajera? ¿Cuál? La viajera. La que viaja libremente. Una onda, por ejemplo, el sonido que yo genero acá avanza y deja de escucharse porque se disipó la energía. ¿Cierto? Pero un ejemplo para que no fuera viajera sería, por ejemplo, poner un rayo de luz que rebota infinitamente entre dos espejos. Claro, y ahí sí, ahí sería estacionario, que queda pegada en todo esto. ¿Ya? Eso es como lo que hicieron con los gemelos, ¿no? Como la paradoja de los gemelos cuando estaban como en el espacio y con un botón medían el tiempo. No vi esa película. No, es lo de... Ay, creo... Sobre la relatividad. Sí. Sí, sí. Es como un botón, pero... Sí, que el tiempo no avanza de la misma forma Sí. según la velocidad sobre el tiempo. No.
Bien. ¿Alguna pregunta o algo para acá? ¿No? Un ejemplo de onda unidimensional, creo que lo había dicho, pero no. La cuerda vibrante. De hecho, voy a escribir ahora la cuerda vibrante. ¿Te acuerdas cuando hicimos ese experimento con la cuerda que no tenía compañeros, ¿cierto? Que no está, ¿cierto? Era entretenida las clases cuando venían. Sí. Eran más dinámicas. Claro. Pero bueno, un minuto de silencio. Ya, ¿cierto? Digamos, la cuerda vibrante, ese tipo de onda es una onda mecánica. Necesita un medio para probar, se necesita la cuerda. Es una onda transversal, perdón. La partícula vibraba hacia arriba y hacia abajo, ¿te acuerdan? Era unidimensional, porque viajaba en línea recta desde mi mano a mi compañero. Era una onda periódica, ¿cierto? Durante ese periodo de tiempo que trabajábamos. Y era una onda estacionaria porque ya atrapaba, ¿cierto? Entre mi mano y la mano del compañero, ¿cierto? Ahora, cuerda vibrante, ¿cierto? Era algo así, ¿cierto? O las veces que necesitaran, las patitas que necesitaran, ¿cierto? Vamos a ir directamente al enésimo armónico. En vez de ser súper sincero, cuerda vibrante sale en el temario hace años y todavía, y en varios años no salió preguntas sobre esto, ¿ya? Pero siempre cabe la posibilidad de que haya preguntas. Más pensando que cortaron tantas cosas del otro, entonces tienen que hablar más cosas de las materias que cierto. Ya, si como por si acaso ven el ensayo no aparecen, igual tampoco se las salten, ¿ya? Como puede llegar a ser. Tengo n antinodos, n más 1 nodos, ¿cierto? Los antinodos son las patitas, los puntos donde no hay movimiento son los nodos, ¿cierto? La longitud de onda era 2L partido en N, siendo N la cantidad de antinodos, ¿cierto? El armónico en el que estoy, ¿cierto? Y la rapidez de propagación es la raíz de la tensión partida de la densidad lineal. ¿Bien? ¿Qué era qué? ¿Lo puedes volver a escribir? ¿La última? La rapidez es la raíz de la tensión partida de la densidad lineal. Y la densidad lineal es cómo se reparte la masa con respecto al largo de la cuerda. ¿Ya? O sea, por ejemplo, si yo corto una cuerda nomás, no estoy variando la densidad lineal, ¿cierto? Si la cuerda es homogénea. Porque puede ser que la corte a la mitad, voy a tener la mitad de la masa y la mitad del largo, ¿cierto? Pero sí puedo cambiar la tensión, ¿cierto? Dejarla más tirante. ¿Sí? ¿Qué me van a preguntar con respecto a eso? Yo creo que no les van a preguntar sobre eso, ¿ya? Pero podría llegar a salir, ¿ya? Porque, como les digo, me ha entrado, yo creo que les pueden preguntar esto. Esto es altamente probable que pueda entrar. ¿Y cómo lo pueden preguntar? Es una pregunta, como lo pueden preguntar, les pueden decir, si la tensión de una cuerda ahora aumenta 9 veces, ¿cómo va a variar la velocidad? Como está dentro de la raíz, sería 3 veces más, ¿cierto? Se aumenta 16 veces, aumentaría 4 veces la rapidez. Si la tensión ahora disminuye un cuarto, ¿qué va a pasar con la rapidez? Disminuye a la mitad. Ese tipo de cosas se van a preguntar con respecto a la tensión. Pero repito, esto, ni siquiera lo he visto en mención los últimos años, ¿ya? Esto es como, anótenlo en alguna parte y A ver si lo pongo. si lo ocupan. En un papel chico, después lo botan en el baño. Yo no dije eso. ¿Cómo? Sí, es que como está la jornada entre medio, eran 2 clases, o sea, eran 2 semanas, estar ahí como lo mismo que las vacaciones, entonces prefiero como verla de corrido, no que sean 3 semanas seguidas. Profe, entonces, ¿qué significaba la última fórmula? La T partido de Tensión partida de densidad lineal. La densidad lineal es la masa partida en el largo.
¿Y cómo se nota la física? ¿Cómo? ¿La larga física se nota con qué? Como tú quieras. ¿No es largo? Ah, ¿Él es largo? sí, él es el largo de la cuerda. Sí, normalmente las mayúsculas son como los valores como clave de la, por ejemplo, T, mayúsculas periodo, ¿cierto? Bueno, aquí la L se refiere al largo de la cuerda. Yo te diría que te llevo como... Vamos a ver los fenómenos duratorios. Primero, la reflexión. Aquí voy a ir mezclando sonido, luz y todo, ya, carajo, para que tenga una mural. Tengo, primero, para sonido, si la rapidez es 340 metros por segundo, tengo que hay eco si la distancia es mayor o igual a 17 metros. Y tengo reverberación si la distancia es menor a 17 metros. ¿Cierto? Esto porque el periodo de que el oído humano procesa dos sonidos distintos es 0,1 segundo, ¿cierto? Pero es más fácil aprenderse estos dos datos y hacer una regla de check, ¿cierto? Después decimos, entonces rapidez partido en distancia para cualquier rapidez sería
340 metros por segundo, partiendo de 17 metros. Ahí lo puedo encontrar más fácil, ¿cierto? Me da la rapidez y puedo calentarse. Profe, Más ¿qué fácil. dice abajo de eco? ¿Cómo? ¿Qué dice abajo de eco? Reverberación. Gracias. ¿Ya? Y con respecto a la luz, bueno, respecto a la onda en general, en realidad, pero se aplica y se ve mucho más en la luz. Yo digo que este ángulo de acá es el ángulo incidente y este es el ángulo reflejado. Ambos ángulos son iguales, ¿cierto? El ángulo de incidencia es igual al ángulo reflejado, ¿cierto? Con respecto a la normal, con respecto a esta recta que es perpendicular a la superficie. ¿Ya? Y esto se cumple siempre, ¿cierto? Incluso en la reflexión difusa, porque la reflexión difusa lo que cambia es la normal, que se va moviendo. Ahora que ahí habíamos dicho que la superficie no era plana, ¿cierto? Que tenía como, que era dispareja, que es como cualquier cosa, uno lo puede sentir en principio como plano, pero después si no le pone atención es como está rugoso, ¿cierto? Como una madera, ¿ya? O incluso ya, no sé, esto mismo, ¿cierto? Ángulo incidente y ángulo reflejado. Incidente el que llega, reflejado el que se devuelve. Y eso sirve para todas las ondas. Ah, Para todas las ondas. para todas.
Vamos con el segundo fenómeno ondulatorio. La refracción. ¿Se acuerdan cuándo ocurrió la refracción? Muy bien, cuando vas a un medio. ¿Y qué cambiaba? ¿Está bien? Muy bien. Todavía el cambio de la frecuencia no. No está bien, dijo todo lo demás también. Está bien. Con respecto a la refracción, importante lo que dijimos acá, ¿cierto? Que para una onda mecánica es más rápida, entre más denso el medio, y para una onda mecánica es más rápida mientras más denso el medio, y para la electromagnética al revés, es más lenta mientras más denso el medio. Tal como lo dije ya, ¿cierto? Cuando nombré esta separación. Por si acaso alguien ha anotado, probablemente legal. Ya que eso es súper importante, y es importante que eso es generalmente, no siempre, porque también entra, por ejemplo, la temperatura, ¿ya? Con respecto a la onda mecánica o al sonido, me van a preguntar lo mismo que dije recién, ¿ya? ¿En qué medio es más rápido? En el sólido es más rápido, luego en el agua y finalmente en el aire. ¿Ya? Pero con respecto a la luz, hay dos cosas que son importantes, que es el índice de refracción por la rapidez, que es la rapidez del ángulo del vacío, y el índice de refracción por el seno del ángulo que forma en un medio es igual al índice de refracción en el otro por el seno del ángulo formado en el otro. ¿Se acuerdan que las nombramos estas? Pero al final después hacíamos un análisis, ¿no? ¿Cierto? Viene el radio de luz por acá y este se refracta y se viene por acá. Entonces lo que vamos a hacer acá, vamos a llamar este alfa 1, este alfa 2, porque este es el medio 1 y este acá es el medio 2, y vamos a hacer un análisis completo de qué es lo que va a ocurrir. ¿Ya? Primero, como el ángulo 1 es mayor que el ángulo 2 y el seno es creciente entre 0 y 90 grados, ¿ya? El índice de refracción es contrario, ¿cierto? E inversamente proporcional, entre comillas, que el producto sea constante entre estas dos cosas, pero sí si uno aumenta el error disminuye, ¿cierto? La rapidez es mayor en 1 que en 2, porque es así inversamente proporcional con el índice de refracción, ¿cierto? Según lo que vimos acá, porque esa sea una constante, que son 300.000 kilómetros por segundo. ¿Bien? El compañero dijo algo súper importante, la frecuencia se mantiene, así que la frecuencia 1 y la frecuencia 2 son iguales. Por lo tanto, el periodo igual, ¿cierto? Y por último, la longitud de onda le ocurriría lo mismo que a la rapidez, porque la rapidez se define como la longitud de onda con la frecuencia se queda constante. Entonces, todo eso que acabo de poner ahí en azul, lo vi solamente viendo el dibujo. Y eso yo les aseguro que va a salir una pregunta hacia el lado. ¿Ya? ¿Quiénes van a preguntar? No sé. Pero les van a poner este dibujo y les van a preguntar sobre alguna vez. Quizás hasta por 3, una pregunta de 1 y 3. ¿Ya? El índice de refracción, que es la característica del medio. ¿Cuál era la C? ¿La cuál? La C. El periodo.
Lambda. Pero lambda muy feo. ¿Vamos bien hasta acá o no? ¿Sí? Ahora bien. Tercer fenómeno, la difracción. Voy a ir directo acá. Cuando una onda busca por dónde pasar, ¿cierto? Tiene la capacidad de esquivar ciertos obstáculos. Avanza, ¿cierto? Y sale por esa ventana. ¿Sí? Y luego busca por dónde avanzar y posiblemente siga por la escalera. Y ella se disipe más porque es un paso más grande, ¿cierto? Esa es la difracción. La interferencia. Cuando dos ondas se sobreponen, por ejemplo, algo así,
que forman una onda con sus crestas y sus valles más grandes, ¿cierto? O si se encuentran en desfase, en ese caso se podrían anular incluso, o simplemente estirar, ¿cierto? Dependiendo del tamaño. ¿Bien? Después voy a darle minutos para que anoten todo y voy a preguntar con confianza todo, ¿ya? ¿Quién está la polarización? La polarización es la característica, ¿cierto?, de hacer, si tengo una, por ejemplo, una onda que vibra en varios planos, ¿cierto?, hacia varios lados, ¿cierto?, se polariza y vibraría solamente en uno. ¿Qué les van a preguntar? Esa definición, ¿cierto? Pasar todos los planos de vibración a solo uno, esa es la definición formal de polarización. O lo otro, ¿a qué onda le puede ocurrir? Y esto solamente ocurre solo en transversales. Porque el otro no viene en el plano, a los que viene en línea recta. ¿Cierto? Avancen, retroceden y vuelven a punto inicial. ¿Ya? Profe, ¿cuál era la definición? Pasar todos los planos de vibración a solo uno. ¿Ya? Profe, la interferencia en la parte de abajo se anula. Es el caso como más extremo, se podría anular incluso solamente como quedar más chiquita. Es como, piensa lo que es como una suma de números reales, ¿cierto? Si yo subo un número positivo o uno negativo, me va a quedar uno más cercano al cero, ¿cierto? Siendo el cero Puede haber, que haya algún caso que se pueda dar. Y por ejemplo, cuando tiramos la cuerda, la misma cuerda, si, no, si hay dos personas que la hacen como al mismo tiempo, la cuerda se va a quedar como detenida. Ya, o sea, en realidad no detenida, porque es un caso muy ideal, ¿cierto? Pero va a virar como muy chiquitito, ¿cierto? O incluso se podrían llegar a dar como zonas de silencio para el sonido, ¿ya? Son espacios muy, muy pequeños. Lo que genera, por ejemplo, los audífonos con, ¿cómo se llama esto? Como el cancelación de sonido. Es como un mini el otro. Entonces, ¿eso es lo que hace la cancelación de ruido? Sí, genera ondas que se parecían a algo que se generan en un espacio como normal de, no sé, al aire libre.
Ahora, por eso igual también no son ideas, no son perfectas. Y también lo otro que uno escucha, o sea, funciona mucho también porque son, aparte de que son con cancelación, son como aislantes. O sea, hay audífonos que uno se coloca, que son, no son con cancelación de sonido, que, que casi no se mete en el oído y no escucha nada. Pues. Profe, ¿y el ruido blanco? Ese como ruido, como interferencia. Sí, pero igual ayuda como en la cancelación del ruido del viento. Sí, también. En general, hay varios ruidos como que, o sea, ese ruido blanco como, de hecho, por lo que yo he sabido, también sirve como para, como los niños chicos, como el tema de que duerman, especialmente, pero yo creo que además, no, más allá de que esté ligado el tema de la expresión del sonido, también es porque uno está acostumbrado cuando es chico a tener cierto ruido y dormir igual. De hecho, no sé si ustedes bien, alguno vive como en el centro con mucho ruido y ha ido a dormir al campo alguna vez o al revés, como no se duerme bien. Yo, por ejemplo, vivía en una calle, en la calle principal y pasaban camiones toda la noche. Mi pieza está a la puerta de la calle. Entonces, cuando iba a dormir, no sé, pues, a la casa de algún amigo que viene en una parcela o algo, me costaba quedarme dormido por el ruido. Solo se escuchan como los pillos. Sí, de hecho, como me molestaban, pero yo creo, por eso yo creo que más allá de solamente la costumbre de tener un ruido como ambiente. En Río Blanco yo bastante como ruido ambiente. Y no ser molesto, como por ejemplo poner música. Efecto doble. Vamos a resumir el efecto doble no, ¿ya? ¿Por qué voy a resumir? Después les voy a explicar bien, pero primero voy a resumir el ejemplo, no con los ejemplos de la ambulancia y todo eso, ya lo hicimos, están anotados en la guía. Pero sí, ya lo que nos interesa es si se acercan el emisor y el receptor del sonido, la frecuencia aparente es mayor a la frecuencia real, ¿cierto? Y por otro lado, si se alejan el emisor y el receptor, la frecuencia aparente es menor a la frecuencia real. ¿Por qué lo destaco como frecuencia y no como más agudo y más grave? ¿Por qué? Porque el sonido sí, el sonido cuando se acercan es un sonido más agudo, cuando se alejan es un sonido más grave, ¿cierto? Pero esto también puede ocurrir en la luz, ¿ya? Por ejemplo, obviamente con cosas a gran escala. Ustedes se están alejando con una ampolleta, con una linterna, no van a ver nada, ¿cierto? Con ciertos telescopios especializados para ver, por ejemplo, qué pasa entre una estrella y nuestro planeta, nosotros podríamos ver que si la estrella toma una tonalidad un poco azulada, ¿cierto? Podríamos asumir que la estrella se está acercando a nosotros, con el efecto Doppler que hace que la frecuencia aparente, la frecuencia que nosotros percibimos mayor a la frecuencia real. Si se están alejando, esa estrella se tomaría una tonalidad rojiza. ¿Ya? Entonces también podemos aplicar el efecto Doppler en la luz, ya que algo que eso no lo habíamos comentado creo, cuando vimos. Eso, ¿y por qué son dos colores? Porque son los extremos del espectro visible. El violeta en realidad es el espectro visible, pero igual una tonalidad más azul, a eso me refiero. Más azul, más violeta. Y el rojo que es el otro extremo, que tiene menor longitud de onda. ¿Y cuáles eran los O sea, colores? perdón, mayor longitud de onda y menor. ¿Cuáles eran los colores cuando se acercaban? Cuando se acerca, voy a ponerlo acá. Esto es agudo o violeta, ¿cierto? Dependiendo de lo que estábamos acercando. Y si están alejando es grave o rojizo, ¿cierto? ¿Bien? Ya.
Para cerrar aquí. Ya lo mismo, para darle una caída. Ya, ahora por último, a los espejos, primero el espejo cóncavo, por el foco, voy a hacer con azul el objeto, van a ser números, y con rojo, ¿dónde quedaría la imagen? Ya, pero no va a hacer todos los dibujos nuevamente, los dibujos están en el libro, están en su apunte igual, no son tan reiterativos, esto sirva como un resumen. Si pongo el objeto ahí, la imagen quedaría más o menos por acá, ¿cierto? Sería más pequeña y real, ¿cierto? Si el objeto lo coloco acá, la imagen quedaría más o menos por ahí mismo, ¿cierto? Del mismo tamaño. Si el objeto ahora lo coloco por acá, la imagen quedaría más o menos por acá, siendo mucho que es más grande, si lo acerco de nuevo. Ahí, ¿cierto? Más grande que el objeto original. Si el objeto lo coloco en el foco, no forma imagen, ¿cierto? Y por último, si el objeto lo coloco entre el foco y el lente, lo sigue para acá, y la imagen que se formaría sería virtual derecha más grande. Ahora, dime. Además, prefiero que se lo aprendan de otra forma. Cuando es real está al revés y cuando es virtual está derecho. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si se lo aprenden para un lado o para el otro, cuando hagan los lentes, es al revés. Entonces se van a equivocar ahí. ¿Ya?
Pero siempre la real está al revés con respecto al dibujo original. O sea, el 5 es real. El 5 es virtual. Porque no está al revés. El único que está dibujado igual. Ah, ya está doblado. Voy a confiscar esa botella. Yo he intentado, ¿lo veis? Por eso. ¿Quieres un poco? Estaría mal. Ya. O sea, el foco desaparece, o no se ve. En el foco no hay imagen. No se forma. Debajo del 2 en el centro, ¿es un 5 o un 2? El mismo 2. Ah, sí, más. ¿Ya? Ahora, en el espejo convexo, si yo dibujo la imagen del objeto acá, la imagen se va a formar por acá. Profe, ¿y ese 2 es del mismo tamaño o más grande? Del mismo tamaño. Real era derecha. Real invertida. Real invertida al revés de Sí. Y el 5 se encuentra antes del foco. Profe, El 5 reflejado. Como la otra cosa. El 5 está entre el foco y el centro, o sea, entre el foco y el lente. Ya. Espejo, perdón, espejo, no lente. Entre el foco y el espejo, y la imagen se forma detrás del espejo. Tal cual en el espejo plano, Ya. ¿cierto? Que ahí se forman del mismo tamaño. Sí. Creo que inicia por calcular el foco. Oh. La distancia focal, sí. En la mitad de la distancia con respecto al centro de curvatura. Y como, y si no me dan ni el foco ni el centro global. Era ahí. No, hay una forma que es que tenemos una tabla de datos, el punto donde no se forma imagen, que le van a decir acá no se forma imagen, sería el foco, y ahí podría calcular también el centro de curvatura. Claro. O por otro lado, que de ahí en que se forma una imagen del mismo tamaño en un lente cóncavo, ahí estaría justo en el centro de curvatura. Entonces la mitad sería el foco. ¿Ya? Pero sería una tabla de datos, no podría ir como por algún cálculo matemático, alguna formulita. O con datos lo que tienes que hacer. ¿Ya? Y por último, estos eran análogos a los lentes, ¿cierto? Este es el análogo al lente convergente o biconvexo. Ese lente. Y este acá es análogo al lente divergente. ¿Por qué digo análogo no exactamente igual? Porque no son exactamente iguales, porque las imágenes en los lentes se refractan y no se forman en las mismas partes, lo que le decía al compañero, ¿cierto? Acá la imagen real se forma en el lado izquierdo, los lentes se van a formar en el lado derecho, ¿cierto? La imagen virtual acá se forma en el lado derecho, acá se va a formar en el lado izquierdo, en el lente. ¿Ya? Entonces, por eso es mejor aprendan derecha es virtual, invertida real. Ya es más fácil de recordar. ¿Ven? No, cuando se acerca
Ya. ¿Bien o no, chicos? ¿Sí? Bueno, ahí tratamos de resolver casi todo. Obviamente faltaron varias cosas que tienen que estudiar por su cuenta. Y la idea es que las vayan preguntando en las próximas clases. ¿Ya? Y pese a que estemos en otra materia, empecemos ya a repasar lo anterior porque nos faltan 2 meses para la prueba. ¿Ya? ¿Les digo cuántas semanas faltan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 semanas y 5 días. Bueno, y 4 días y horas en realidad. 3 semanas. 9 semanas. 6. 9 semanas y 5 días. 18 también.
Muchas cosas. Ya, ahora, hay una guía aquí, déjame ver cuál es. Cuadernillo ejercicios 3 en realidad, pero no. El cuadernillo ejercicios 3, hay un total de 200 y tantos ejercicios, 230 ejercicios. ¿En cuál? Cuadernillo de ejercicios 3. ¿Ya? Yo les recomiendo que desde la próxima semana, bueno, desde la próxima clase que nos veamos en realidad, igual, el cuadernillo lo presté, no me lo olvidaron. Sí, ese. Tiene que aplicado. Que dice cuaderno acumulativo, ¿no? Sí, los que dicen cuaderno acumulativo. Eso entonces lo vamos a. Ese les recomiendo que lo empiecen a trabajar desde ya como de forma paralela al curso. ¿Ya? Obviamente la punta de electricidad no la hagan todavía, ¿ya? Pero la otra ya empiezan a trabajar. Mi idea, chicos, es próximas clases, ver electricidad, terminar con electricidad, hacer un repaso de dinámica y energía térmica, que como son dos materias que fueron como tan desmembradas, las podemos ver en una pura clase. Y bueno, lo de tierra de entorno no lo voy a hacer repaso nuevamente porque es como mucha materia y muchos datos que yo recomiendo que los lean, ¿ya? Échenle una mirada a toda la parte del libro, al cuaderno de ejercicios, porque hay muchos datos importantes de esa materia. Y esa materia yo recomiendo que hagan todas las preguntas posibles de tierra de entorno, porque son como 5 preguntas, que deben ser, yo creo, unas 5 preguntas, como están membrados en dos, en energía y además en onda. Va a seguir 2 y 3 y 2 y 3 en cada una. Son 4 o 5 preguntas y las preguntas en general no son difíciles, ¿ya? Porque son de materia así como la leo y si al tiro cuál es la respuesta o no la sé, ¿ya? Principalmente les debería seguir sismo o estructura de la Tierra, ¿ya? Pero igual échenle una mirada a todo porque puede salir al mostrador. Profe, ¿y ley de Ohm en plan? Sí, ¿Y eso en qué repositorio? electricidad. Que de hecho voy a ver si es que alcanzamos a hacer repaso de electricidad porque como lo vamos a ver al final no es tan necesario. Bueno, de hecho, aquí lo único que no entra entre comillas es cinemática de lo que hemos visto, pero cinemática recuerda que igual necesitamos herramientas de eso para poder verlo en las cosas. Entonces, por eso recomiendo que lo que vimos en el curso es todo lo que no hay nada que como que podamos subir.
De hecho, son preguntas un poquito específicas, un poco rebuscadas. Por ejemplo, ¿por qué la distancia mayor a 17 o igual? Porque el ruido capta un sonido distinto después con mínimo 0,1 segundo de diferenciación. En cambio, si estamos a menos de 17 metros, no se alcanza a cumplir eso, porque eso el oído como que lo capta junto y se solapan. Claro, ahí se mezclan y... Claro, por eso es como el ejemplo del coreligresia, del acto silenacio, ¿cierto? Que no se entiende mucho lo que dice. En cambio, en el eco sí se entiende. ¿Qué tenía que ver el tiempo? 0,1 segundo el tiempo de espacio que necesitamos para que haya diferenciación entre el sonido emitido y el... Yo voy a anotar. Déjame salir realmente y ahí después si quieren hacer todas las preguntas. ¿Ya? Ya, perdón. Aguirre. Aguirre no. Alarcón. Alviña. Aranguis. Astorga. Bobadilla. Bragado. Castillo. Presente. Daniels. Presente. Durán. Los dos. Figueroa. Presente. Fuentes. Presente. García. Gutiérrez. ¿No? Mallea. ¿No? Morales. Presente. Muñoz. ¿No? Naranjo. Navarrete. Olivares. Peña. Pincheira. Riquelme. No, se nota mucho. Rivera. No. Rubio. Silva. Toledo. Ureta. Valdés. Si alguien no puso presente, escriba nomás en el chat que esta hora está presente, ¿ya? Y Zárate. Si alguien no me respondió cuando lo nombré, ¿ya? Chicos, la próxima clase, recuerden, la próxima semana no nos vamos a ver en clase porque van a tener las pruebas, ¿ya? La semana subsiguiente nos volvemos a ver. En la semana subsiguiente deben traer los dos últimos cuadernillos de ejercicio. El cuadernillo 2 porque es de electricidad y traigan igual el 3, ojalá manténganlo siempre que vengan a la física, por si acaso que sobre un ratito, avanzar un poco en la casa. Tienen 2 meses para hacerlo, son 200 preguntas, pero con que hagan, no sé, son 9 semanas, son 200 preguntas, con que hagan 25 semanales terminan. No es mucho. ¿Ya? Pero como los conozco, con que hagan 50 en las últimas 4 semanas. Así que eso, chicos. ¿Ya? La próxima semana, cuadernillo 2, que es el de electricidad, que es la materia que vamos a ver, y el cuadernillo 3, manténgalo siempre en la mochila y para que lo puedan trabajar las clases que no son un ratito y cosas así. ¿Ya? Así que eso, chicos, lo dejamos hasta acá. Mucho éxito en la próxima jornada. Recuerden que en la penúltima ya nos quedan 2 nomás, denla, si es que no se inscribieron o algo, vengan igual, ¿ya? Sí, pero no les digan que yo dije, ¿ya? Solo vienen y dicen, no la voy a dar, porque no sé por qué no aparezco en la lista, ¿ya? Algo así. ¿Ya? No, pasan el carnet nomás y no pregunten nada. ¿Ya? Y si me ven a mí, que no creo que voy a ver a Bailanqui, pasen nomás a mi sala, pero no creo que esté. Así que eso, chicos. Que estén súper bien y nos vemos en 2 semanas más. Mucho éxito en la prueba. El martes, ¿de qué son las pruebas?